Hola, bienvenidos a otro video, el primero de las estrategias de inversión avanzadas. Hoy les quiero platicar sobre los fondos cotizados apalancados. Antes que nada me gustaría darle crédito a quien hizo las proyecciones que vamos a estar viendo en el video, las proyecciones de un canal que se llama Road to Riches. Si hablan inglés les recomiendo que vean sus videos. Al igual que yo, lleva inactivo más de un año, así que esperemos que vuelva a subir videos. Para poder hablar de esta estrategia tenemos que hablar de las bases que forman esta composición de inversión. Tenemos por un lado la inversión pasiva, que yo la definiría como invertir un porcentaje fijo en nuestros ingresos cada tiempo determinado en un instrumento sin variaciones en porcentaje, tiempos ni dependiente de las fluctuaciones del mercado. Suena muy complicado, pero el caso típico es agarrar el 10-15% mensual de nuestros ingresos e invertirlo en el S&P 500. La deuda se conoce como apalancamiento cuando se aplica a las inversiones y lo vemos típicamente en bienes raíces y es lo que hace este vehículo tan atractivo. Para ejemplificar el poder que tiene la deuda en una inversión, quiero que veamos el ejemplo de una casa de renta. Como digo, el ejemplo típico es en bienes raíces. Entonces, digamos que compramos una casa para rentarla, o sea, como un activo, y que la casa nos cuesta 2 millones de pesos. Nos genera 180,000 pesos en rentas porque lo estoy sacando a 15,000 pesos la renta mensual. Por 12 son 180, que es un rendimiento anual del 9%. También la casa se va a apreciar en valor, digamos, 5% digamos que se aprecia según la inflación. Esto nos da un retorno anual del 14%, es decir, el 9 de las rentas más el 5 de apreciación de valor. No está mal, el 14%, supera incluso el S&P 500. Pero, ¿qué pasa si en lugar de pagarla de contado utilizamos deuda? Bueno, digamos que vamos a invertir el 25% de una propiedad de 2 millones de pesos, serían 500,000 pesos. Nos queda una hipoteca de 15,000 pesos, pero lo cubre la renta. Entonces tenemos 0% generado en renta, porque sí, recibimos 15,000 mensuales, pero tenemos un pago de 15,000. La propiedad se aprecia igual, 100,000 pesos o 5%, y al dividir 100,000 pesos de apreciación sobre los 500 que invertimos, nos da 20% de rendimiento. Por la misma propiedad, lo único que utilizamos es deuda e invertimos menos dinero, pero aumentamos nuestro rendimiento considerablemente. ¿Por qué? Porque si bien recibimos menos rendimiento, también invertimos un 75% menos de capital en ese trato. Y en este caso utilicé el 25% para que no nos tuviéramos que preocupar sobre el flujo efectivo. Es decir, que la hipoteca la cubriera la renta. Con eso espero que se den una idea de por qué es tan atractivo invertir en un fondo que utiliza deuda, porque puede duplicar o triplicar el activo que está siguiendo, como el S&P 500 o el Nasdaq. Pero, ¿qué hay del riesgo? Bueno, para entender por qué se deben combinar, tenemos que entender el riesgo de time decay. Como estamos en un fondo apalancado que multiplica por 2 o 3 las ganancias, también sucede con las pérdidas. Por lo tanto, se requieren dos requisitos: un mercado a la alza y en una forma constante. Es decir, no funcionaría si 2 años está a la baja y de repente en un solo mes genera las ganancias de 2 años. No funcionaría. Tendría que ser generalmente a la alza. La mayoría del tiempo tendría que estar a la alza. Y una forma de reducir nuestro riesgo durante esos periodos que invariablemente va a haber a la baja, incluso si el mercado en general está a la alza. Y esto se logra con la inversión pasiva. Algunos de ustedes se estarán preguntando, si las pérdidas se duplican o incluso triplican, ¿qué pasa si el fondo apalancado pierde 50% en el caso del 2X o 33% en el caso del 3X de su valor? ¿Perdemos todo? Teóricamente sí existe ese riesgo, sin embargo en práctica no olvidemos que existen los circuit breakers y que en una caída de 20% del S&P 500 se suspende el trading por el resto del día y que el portafolio del ETF se rebalancea todos los días.
por lo que nuestra pérdida máxima en un fondo 3X en un día es del 60% en un caso práctico. Aún así, eso no es poca pérdida, por lo que ya quisiera que aquí estuviera bien establecido que es una estrategia de mayor riesgo, mucho mayor riesgo. Pero también establecimos las ganancias potenciales de 2 a 3 veces. También, solo como paréntesis, quiero mencionar que el máximo de deuda que debemos utilizar es 3 a 1. 4-1 y el riesgo del time decay ya no nos aumenta los retornos 5-1 y podríamos perderlo todo en un día, incluso si tomamos en cuenta los circuit breakers, por lo que solo vamos a trabajar con fondos 2-1 y 3-1. Bueno, con eso dicho, vayamos a las proyecciones. En esta primera gráfica, una vez más, del canal Road to Riches, estamos viendo qué pasaría si invertimos en el SP500 y qué pasaría si invertimos en el SP500 2X. Si en ambos casos hubiéramos invertido $10,000 o pesos en marzo del 2009, es decir, ya que había pasado la crisis de 2008, o sea, muy buen tiempo para invertir. Si solamente lo hubiéramos dejado en el SP500 para finales de 2022 aproximadamente tendríamos $80,000. Es un retorno de 8 veces nuestra inversión inicial con un rendimiento anualizado del 17.83%. No está mal. Todos sabemos que ha sido muy buen mercado a la alza. Pero si lo hubiéramos hecho en el ETF 2X, los mismos $10,000 nos hubieran generado $340,000, casi duplicando el retorno anualizado. Eso sí, las pérdidas máximas que podríamos haber visto en un año, por ejemplo aquí en 2020 o con la pandemia, sin deuda es de casi el 20%. Con deuda es poco más del doble. Siguiente proyección. ¿Qué pasa si hubiéramos invertido $10,000, pero además hubiéramos hecho una contribución de $500 mensuales? En este caso, tenemos que esos $10,000 más los 500 mensuales o 10,000 pesos y más 500 mensuales hubieran terminado siendo 324,394 con un rendimiento anualizado del 31%. En el caso del fondo 2X sube a 892,423 con un rendimiento anualizado del 42.56. Ahora vamos a comparar el fondo 2X con el fondo 3X. ¿Qué pasa si hubiéramos invertido $25,000 iniciales? Bueno, en el fondo 2X hubiéramos terminado con $558,000. En el 3X hubiéramos terminado con 1,477,000. Estamos viendo que el rendimiento anualizado pasa de 28 a 40% y para comparar una vez más, estábamos hablando de un 17% del fondo normal, el fondo que no utiliza deuda. Eso sí, estamos hablando de bajas todavía más violentas. Estamos viendo la misma gráfica y de hecho si estamos viendo es el mismo tipo de movimiento, pero todo está más potenciado por la deuda. Como vemos, los picos son más grandes, pero también los dips son considerablemente más fuertes. ¿Qué pasa si utilizamos inversión pasiva y agarramos ese mismo capital inicial, pero le hacemos una contribución mensual de $500? Bueno, pues terminamos con 1,000,000 en el fondo con el doble de deuda y con 2,400,000 en el fondo de triple deuda. Nuestro rendimiento anualizado sube en ambos casos del 28 al 35 y del 39 al 44%. Y ahora, ¿qué pasa si utilizamos el Nasdaq? El Nasdaq tiene más rendimientos, pero también tiene caídas más fuertes. Pues vemos que si agarramos esos mismos $25,000 invertidos en muy buen tiempo, eso sí quiero dejar muy en claro que aquí estamos proyectando haber invertido en muy buen tiempo. Pues solo invertirlo en el Nasdaq nos hubiera dado $252,000, más de 10 veces nuestra ganancia, o sea, muy buena, con un rendimiento anualizado del 22.62%. Sin embargo, con deuda nos vamos al 60% y esos $25,000 se vuelven 5 millones. ¿Qué pasa si utilizamos inversión pasiva? Igual pasamos
a 7.465.000. El video original entra más en fondo y menciona estrategias para minimizar el riesgo. Dura, pues como aquí pueden ver, más de media hora y no quisiera que este video fuera tan largo, pero aquí está el nombre del canal para que lo chequen si pueden. Y de aquí lo que quiero mencionar es, aquí ya estamos hablando del Nasdaq con triple deuda y sí quisiera mencionar que hay que hay que promediar el costo porque si no nos puede pasar lo que pasa en esta proyección. ¿Y qué pasa si solamente invertimos el capital y ya no promediamos el costo? Bueno, en este caso que fue antes de la burbuja.com, es decir, que hubiéramos invertido en el Nasdaq a triple deuda en su punto más alto, nos hubiera tomado 22 años recuperar el capital. Entonces, sí quiero que pues con eso puedan entender el riesgo que lleva esta estrategia. Y estamos viendo el peor año que hubiera perdido 93% de valor nuestra estrategia. Ahora, ¿qué pasa si empezamos y una vez más antes de la burbuja.com? Es decir, en retrospectiva, muy mal tiempo para invertir. Invertimos inicialmente $10,000, pero promediamos el costo agregando $500 cada mes, pues terminamos con 3,5 millones en el S&P 500. ¿Y qué pasa si lo hacemos en el Nasdaq? Igual, empezamos con $10,000, agregamos 500 al mes, terminamos con hasta $17,845,000 en una estrategia buy and hold, pero con unas posibles pérdidas no realizadas en el peor año del 93%. Entonces, aquí ustedes tienen que evaluar si tienen el perfil para una estrategia de tanto riesgo. Sí, son muchas ganancias potenciales, pero si van a cometer un error como vender porque se asustaron en ese año, esta estrategia no es para ustedes. Y todo esto no es una recomendación de inversión, es solamente algo que a mí me parece interesante, que a lo mejor desconocían y que se los quiero presentar simplemente para brindar información.